Soy Jimena Alcázar. Tengo 68 años. Durante la mayor parte de mi vida me han llamado serena, manos firmes, voz tranquila, decisiones sensatas. Enseñé literatura durante 40 años en San Miguel de Allende y ahora doblo mis días como si fueran páginas bien ordenadas, caminatas al alba, café negro y silencio. Pero esta mañana, el vapor que sube de mi taza lleva algo más frío que la calma. Rafael está en la cocina de espaldas, removiendo 2 tazas. Sus hombros están más delgados de lo que recuerdo, su cabello un poco más largo, y su sonrisa cuando voltea es la misma que lo sacaba de problemas desde pequeño. «¿Con crema sin azúcar, verdad?», pregunta. Su voz es ligera, cuidadosa, como quien prueba el hielo antes de pisar. «Así es», respondo observando cómo su mano se detiene un segundo de más sobre una de las tazas. Una pizca de algo cae de su palma, demasiado rápido para identificarla, demasiado deliberado para ignorarlo. Mi corazón no se acelera, se recoge en sí mismo lento y tenso como un papel que se quema desde el centro. Espero hasta que se gira por la leche, y entonces me levanto. Las patas de la silla susurran contra el suelo. Cruzo la cocina en 4 pasos pequeños y cambio las tazas. Mis dedos son firmes. Después de todo, he servido café cada mañana durante casi 50 años. Cuando regresa, estoy sentada otra vez con las manos en el regazo. «Aquí tienes mamá», dice sonriendo mientras coloca las tazas. «Por un nuevo comienzo». El aroma de los granos tostados llena la cocina, cálido y familiar. Afuera, la luz de la mañana toca el rocío en la ventana, volviéndolo plateado. Adentro, el aire se siente pesado. Él toma un sorbo primero, grande, ansioso. Yo levanto mi taza despacio, fingiendo soplar. Sigue hablando del viaje largo desde Querétaro, de cómo la casa parece más pequeña, no sé por qué. Su voz va y viene fuera de foco. Escucho, pero no sus palabras. Escucho el leve temblor en su respiración, el mismo que oía cuando mentía sobre sus calificaciones o ventanas rotas. Pero esto no es una mentira de niño. Es algo mucho más antiguo. Pasan 5 minutos. El reloj sobre la estufa marca las 8. Rafael se frota los ojos, parpadea con fuerza y trata de mantenerse firme en la silla. «¿Estás bien?», pregunto en voz baja. «Sí, solo no dormí mucho», murmura con la lengua pesada en las palabras. Toco su muñeca fingiendo ver la hora. Su pulso aletea bajo mis dedos, rápido y débil. El mío permanece calmado. Afuera, un pájaro se posa en la baranda del porche. Adentro, el vapor sobre nuestras tazas se desvanece. Debería sentirse como una victoria, pero no es así. Se siente como el final de algo que he negado por demasiado tiempo. Pongo mi taza en la mesa y me levanto. «Voy por agua», digo. Él asiente con los ojos entrecerrados, la cabeza inclinándose ligeramente hacia adelante. Mientras camino al fregadero, el mundo se reduce al sonido del grifo y al peso de lo que ya sabía. Esto no empezó con el café. Empezó semanas antes con la lluvia y un funeral al que él nunca asistió. Hace 3 semanas la lluvia caía como cortina sobre el cementerio de San Miguel de Allende. Las montañas, que normalmente lucen suaves y azules, eran solo sombras tras un muro gris. El suelo se había convertido en arcilla oscura y cada paso dejaba una huella que se llenaba de agua al instante. Estaba bajo un paraguas negro viendo cómo el ataúd descendía lentamente a la tierra. La voz del sacerdote temblaba contra el viento. Sus palabras se las llevaba el aire antes de que pudieran tocar el corazón de alguien. Toda una vida de risas, discusiones, cafés compartidos y disculpas de medianoche sellada bajo tierra húmeda. Alma habría odiado el clima. Siempre decía que la lluvia hacía que las despedidas se sintieran demasiado permanentes. Un puñado de vecinos que habían venido permanecían en silencio,
con los cuellos de las chaquetas subidos. Teresa Morales. Mi vecina de al lado estaba entre ellos. Me ayudó a cuidar a Alma durante esos últimos 3 meses, organizando pastillas y tanques de oxígeno cuando mis manos temblaban demasiado. Sus ojos encontraron los míos a través del lodo, y agradecí la firmeza que había en ellos. ¿Rafael no pudo venir?, preguntó suavemente cuando la gente empezó a dispersarse. Tragué saliva y asentí. Ha estado viajando por trabajo. Mentí. La verdad era más difícil de decir en voz alta. Rafael no había llamado en semanas, mis mensajes habían pasado de recordatorios a súplicas. 47 llamadas, 47 veces, escuchando su buzón de voz. Probé con calma, luego con desesperación, luego con silencio. Nada funcionó. Me dije que él estaba enfrentando el duelo a su manera, que tal vez ver a su madre desvanecerse había sido demasiado. Pero incluso mientras le decía a otros la misma historia, una parte cruda de mí sabía que estaba protegiendo más que a él. Protegía la idea de nosotros, la ilusión de que aún éramos una familia. Cuando el último de los asistentes se fue, me quedé hasta que los sepultureros terminaron. El sonido de las palas hundiéndose en la tierra húmeda era constante, rítmico, casi cruelmente cotidiano. Quise gritarles que pararan, que me dejaran respirar antes de que la cubrieran por completo, pero mi voz se quedó atrapada en mi pecho. «Señor Alcázar», murmuró el sacerdote, «ella está en paz ahora. Paz». Ya no sabía qué significaba eso. Esa noche la casa estaba demasiado limpia. Las flores del servicio estaban en la encimera de la cocina con los tallos ya oscureciéndose en el agua. Me moví por las habitaciones como extraña tocando objetos que no recordaba haber comprado: sus bufandas, sus lentes de lectura, la lata de té que amaba. Todo parecía ligeramente fuera de lugar, como si la casa se hubiera movido mientras no estaba. Intenté dormir, pero mi cuerpo seguía esperando el sonido del aparato de oxígeno de Alma, el zumbido constante que se había convertido en el latido de la casa. Sin él, el silencio era insoportable. Cerca de medianoche tomé mi teléfono. La pantalla brillaba débilmente en la oscuridad. El nombre de Rafael estaba en la cima de la lista de llamadas. Casi lo presioné otra vez, pero ¿qué quedaba por decir? Se fue, susurré a nadie. «Te lo perdiste». A la mañana siguiente preparé 2 tazas de café por costumbre. Luego tiré una por el fregadero. La otra la llevé al porche viendo la lluvia deslizarse por las barandas. San Miguel despertaba debajo de mí, la ciudad respirando bajo las nubes, pero no podía sentirme parte de ella. El duelo es una especie de niebla. Crees que estás avanzando a través de ella, pero en realidad es ella la que avanza así a través de ti. Y en esa niebla seguía repitiendo la última petición de Alma. «No seas demasiado dura con él, Jimena. Todavía es nuestro pequeño». Le prometí que no lo sería. Nunca imaginé cuánto me costaría esa promesa. La primera semana después del funeral se estiró como un lienzo mojado, pesado, interminable, imposible de doblar con cuidado. Cada mañana me despertaba olvidando por medio segundo que Alma se había ido. Luego la quietud de la casa me lo recordaba. Sin el suave traqueteo desde la cocina, sin el zumbido de la radio, sintonizada en boleros antiguos. Solo el murmullo del refrigerador y el crujido de los pisos que nos habían sostenido a ambas durante 30 años. El aroma de Alma aún persistía a velas de lavanda y el leve amargor de sus medicamentos. No podía abrir las ventanas. El aire, aunque rancio, se sentía sagrado. En el comedor la luz del sol caía sobre el gran espejo que Alma insistía en conservar. «Hace que la habitación se sienta viva», decía. A mí nunca me gustó mucho. Los espejos muestran demasiada verdad. Pero ella lo colgó en un ángulo que reflejaba perfectamente la cocina para poder verme mientras cocinaba.
Ahora solo reflejaba el vacío la mesa pulida sin nadie, un jarrón sin flores, y mi propia figura sentada demasiado recta para una mujer que había perdido las razones para apurarse. Intenté mantener las rutinas vivas como si la vida pudiera confundirme con alguien digno de quedarse. Café a las 8, lavandería los jueves. Cociné comidas pequeñas y guardé la mitad en recipientes para Teresa, quien siempre insistía en devolver el favor, y nunca lo hacía. La mayoría de las noches me sentaba en la sala con la manta de Alma sobre los hombros. La televisión estaba encendida a bajo volumen, no porque la viera, sino porque evitaba que el silencio me tragara entera. Una noche la soledad mostró sus dientes. Me encontré desbloqueando mi teléfono revisando mensajes antiguos de Rafael. Leían como disculpas a medias o afecto ensayado. Mañana te llamo mamá. Lo prometo. El trabajo es un desastre, pero pronto iré. Te quiero. No te preocupes, ¿sí? Los leí una y otra vez hasta que las palabras se emborronaron, hasta que el amor empezó a parecerse a una serie de trenes perdidos. Quería creer que llamaría otra vez, que solo estaba perdido en el ruido de su propia vida. Pero incluso esa esperanza se sentía frágil. En la repisa estaba una foto enmarcada de un picnic de verano, nosotros tres en el lago de Chapala. Alma con su sombrero de paja Rafael, riendo a medias, y yo sosteniendo el control de la cámara, fingiendo no importarme que me atraparan desprevenida. Parecíamos una familia de esas que aparecen en tarjetas de felicitación. Tal vez lo fuimos alguna vez, antes de que sus promesas empezaran a sonar como excusas. A veces me sorprendía hablando en voz alta. Pensarías que al menos mandaría un mensaje. Murmuré al cuarto vacío. El aire no respondió, pero imaginé la voz de Alma suave como siempre. Lo hará Jimena. Siempre lo hace. El reloj seguía su tic-tac constante como un metrónomo. Me levanté y enderecé la foto enmarcada, luego limpié la esquina del espejo con mi manga. En el cristal mi reflejo parecía más viejo de lo que recordaba, demacrado, desconocido. Una viuda intentando evitar que el tiempo se asentara en sus huesos. Afuera el viento soplaba entre los magnolios que bordeaban la calle. Sus pétalos fuera de temporada aún se aferraban a las ramas obstinados y pálidos. Pensé en las manos de Alma, plantándolos hace años su risa cuando la primera flor sobrevivió al frío. Apagué las luces una por una, dejando solo la lámpara del pasillo encendida. Mientras subía las escaleras, el leve zumbido de la casa vieja me seguía tuberías viento memoria. Abajo el espejo captó un destello de movimiento, un truco de sombras. Por un momento casi dije su nombre, pero solo era yo, solo yo, y el silencio que ahora cargaba con los ecos de ambas. Era casi el atardecer cuando llegó el golpe. El cielo se había vuelto del color de una pizarra mojada y la lluvia golpeaba las ventanas de la cocina como dedos impacientes. Estaba sentada en la mesa mirando el recetario de Alma, trazando su letra con mi pulgar. El sonido me sobresaltó. Habían pasado semanas desde que alguien tocó mi puerta después del anochecer. Cuando la abrí, la lluvia soplaba de lado a través del porche, y ahí estaba él. Rafael. Estaba bajo la luz del porche empapado hasta los huesos, con una mochila colgando de un hombro. Su rostro parecía más viejo, cansado, demacrado, pero la sonrisa era la misma que lo sacaba de problemas cuando tenía 12 años. «Hola, mamá», dijo suavemente. «Perdón por llegar así de repente». Por un momento no encontré mi voz. La última vez que lo vi, me estaba gritando en esta misma puerta, enojado, por algo trivial. Un préstamo que me negué a firmar, una responsabilidad que creía que le debía. Y ahora estaba aquí temblando de frío con los ojos enrojecidos. «Estás empapado», dije finalmente. «Entra antes de que te dé pulmonía».
Dudó como si no estuviera seguro de que lo decía en serio, y luego cruzó el umbral. El olor a lluvia y lana húmeda lo siguió. Busqué una toalla en el armario del pasillo y se la di. «Gracias», murmuró secándose el cabello. No sabía a dónde más ir. Intenté llamar un par de veces. Casi me reí, pero el sonido se quedó en mi garganta. Mi registro de llamadas aún guardaba 47 intentos míos sin respuesta. Pero no dije nada. Miró la sala como si fuera un museo que no visitaba en años. «La casa parece más pequeña», dijo esbozando una leve sonrisa. «Tal vez tú creciste», respondí con un tono más cortante de lo que pretendía. Se estremeció, luego dejó la toalla en el brazo del sofá. «Mamá, no pude con perderla. No sabía qué hacer. Cada vez que pensaba en volver dolía demasiado. La disculpa flotaba entre nosotros, frágil como el cristal. Quería creerle. Quería pensar que la culpa lo había traído aquí, no la conveniencia. Pero había un destello en sus ojos, algo inquieto, algo que medía. «¿Tienes hambre?», pregunté más por costumbre que por amabilidad. Negó con la cabeza. «Solo estoy cansado. El viaje desde Querétaro fue pesado». Señalé las escaleras. «Tu cuarto está igual. Las sábanas están limpias». Sonrió débilmente. «¿Lo mantuviste así?» «Tu madre lo hizo», dije. «Le gustaba pensar que volverías». Se estremeció, un movimiento pequeño e involuntario. «Debí estar aquí», susurró. «Debiste», dije antes de que pudiera contenerme. Las palabras cayeron entre nosotros pesadas y definitivas. No discutió. En cambio, se agachó para abrir su mochila y sacó un marco de madera envuelto en una bolsa de supermercado. «Traje esto. Lo encontré en mi departamento». Era una foto de los tres en un viaje de campamento de hace mucho, Alma, con su sombrero de ala ancha, Rafael, con un poco de dulce en la mejilla, y yo riendo a medias. Los bordes estaban manchados de agua, pero las caras aún brillaban. Lo tomé con cuidado, mi pulgar rozando la sonrisa de Alma. «Le alegraría que lo trajeras». Nos quedamos en silencio escuchando la lluvia golpear el tejado. Finalmente dije: «Puedes quedarte unos días, hasta que resuelvas las cosas». Exhaló con los hombros relajándose. «Gracias, mamá. No seré problema». Quise creer eso también. Más tarde, mientras subía las escaleras, me detuve en el descansillo y miré hacia abajo. Rafael estaba sentado en el sofá mirando el espejo que daba seca a la cocina. Su reflejo captaba el leve destello de la luz del porche, medio rostro en sombra, medio iluminado. Levantó la vista justo entonces, encontrando mi mirada en el cristal. Esbocé una pequeña sonrisa antes de girarme. La esperanza es un calor peligroso, y esa noche la dejé entrar de nuevo en mi casa. La primera mañana después de que Rafael regresó, la casa olía a café y tocino otra vez. Por un momento, antes de que la memoria me alcanzara, casi sentí que la vida había vuelto a su curso. Bajé las escaleras en bata, aún atando el cinturón, y lo encontré en la cocina tarareando sin melodía, mientras volteaba hotcakes en el viejo sartén de Alma. «Buenos días, mamá», dijo sin girarse. Pensé en sorprenderte. Verlo ahí descalzo, con el cabello revuelto, usando un delantal viejo de mi esposa, me golpeó como una foto de otra década. Hubo un tiempo en que los desayunos de sábado eran nuestro ritual. En ese entonces, su risa llenaba la cocina y Alma lo regañaba por ponerle demasiada miel a su plato. «No tenías que hacer todo esto», dije. «Quise hacerlo», respondió con facilidad, poniendo 2 platos en la mesa. «Se siente bien estar en casa». La palabra casa quedó extraña en el aire. Aún así sonreí y me senté con él. Comimos en silencio. Solo se oía el roce de los tenedores en la porcelana y el suave tamborileo de la lluvia en la ventana. Habló de trabajo, un empleo en mercadotecnia que no funcionó, una inversión que salió mal, un socio que no le pagó.
Asentí cuando era necesario, como hacía cuando mis estudiantes recitaban verdades a medias en sus ensayos. Después del desayuno se ocupó de cosas pequeñas que Alma solía llamar actos de pertenencia. Arregló la bombilla parpadeante del pasillo, ajustó una bisagra suelta del gabinete, barrió el porche trasero. Incluso preguntó por podar los magnolios de enfrente que no se habían tocado desde antes del funeral. Verlo trabajar me dio una extraña sensación de consuelo, como ver luz solar a través de la niebla. Quería creer que lo estaba intentando, que tal vez, esta vez, se quedaría, que quizás el duelo había limpiado algo en él. Pero entre sus momentos de alegría, capté destellos de algo más callado, calculador. Cuando regresé de doblar ropa, lo encontré en el estudio mirando los estantes. No tocaba nada, pero sus ojos recorrían de cajón en cajón, como si estuviera memorizando. ¿Buscas algo?, pregunté suavemente. Se sobresaltó, luego forzó una risa. Solo admirando tu organización. Todo en su lugar, ¿verdad? Sonreí con cautela. Vieja costumbre. Se acercó al escritorio donde Alma solía manejar las cuentas y abrió un cajón antes de que pudiera detenerlo. Adentro había sobres apilados con la letra de ella en las etiquetas. Levantó uno. Es el papeleo del seguro. Pensé que necesitarías ayuda con eso. Sentí mi pulso tensarse. Eso es privado, Rafael. Ya hablé con la compañía. Volvió a guardar el sobre y levantó las manos en fingida rendición. No quise entrometerme, mamá. Solo pensé que podría quitarte algo de peso. Te lo agradezco, dije forzando calma. Pero estoy bien. Asintió demasiado rápido y cerró el cajón. Claro, solo quería ayudar. Más tarde, mientras lavaba los platos, lo vi mirando el espejo del comedor, el mismo que Alma insistía en conservar. Su reflejo parecía más suave ahí, casi más joven, como si el espejo mostrara lo que yo quería creer. Pero cuando se giró y me vio observándolo, su expresión cambió educada otra vez. Esa noche ofreció cocinar la cena también. Déjame cuidarte por una vez, dijo sonriendo. Lo dejé. La pasta estaba un poco pasada, la salsa demasiado salada, pero le dije que estaba buena. La gratitud era más fácil que la confrontación. Después de comer, nos sirvió té a ambos y preguntó casi con descuido. Ya te dieron lo del seguro de vida, ¿verdad? Esos trámites toman tiempo, ¿no? Algo en mí se detuvo. El tintineo de la cuchara contra la taza fue el único sonido en la habitación. Levantó la vista con la sonrisa intacta, pero sus ojos no encajaban del todo. Solo por curiosidad añadió rápido. Tomé un sorbo lento de té y sostuve su mirada. Algunas cosas no necesitan apresurarse, dije. Asintió fingiendo estar de acuerdo y empezó a recoger la mesa. Sus movimientos eran suaves, practicados, casi tiernos. Pero la ternura puede ser una máscara, y esa noche me di cuenta de que ya no sabía de qué lado de ella estaba mi hijo. La lluvia finalmente se detuvo esa noche, dejando el aire pesado y húmedo como siempre antes de que la niebla de las montañas llegara. No podía dormir. El reloj en mi mesita brillaba con las 12:47, cada minuto se alargaba fino y tenso. Desde el pasillo escuché un leve crujido los tablones del suelo, cediendo bajo un peso lento y deliberado. La puerta de Rafael se abrió con un golpe suave. Pensé que tal vez bajaría por agua, pero luego oí otro sonido, su voz, baja y urgente, filtrándose por las paredes delgadas de esta casa vieja. Al principio no distinguía las palabras. Me senté en la cama con el corazón latiendo fuerte y apagué la lámpara para escuchar mejor. El murmullo se aclaró. Antes de que cambie el testamento, susurró. Las palabras cortaron el aire como algo afilado. Me congelé. Una pausa siguió, luego una risa entrecortada, no suya. La voz de un hombre metálica y lejana a través del altavoz del teléfono. El tono de Rafael cambió, más frío ahora.
Últimamente está rara. Conseguiré los documentos. Solo unos días. Otra pausa. No sospecha nada. Todavía cree que volví para ayudarla. Mi garganta se secó. Sentí mi mano alcanzar el bolígrafo en la mesita casi automáticamente. Encontré el cuaderno que usaba para listas de compras y escribí la fecha, la hora, los fragmentos que podía captar entre los latidos de mi corazón. Antes de que cambie el testamento, conseguiré los documentos. No sospecha nada. Cada línea parecía absurda en mi letra ordenada como diálogos de una mala obra. Los pasos de Rafael se acercaron al pasillo. Guardé el cuaderno bajo mi almohada, quedándome inmóvil mientras pasaba por mi puerta. Su sombra cruzó la rendija bajo ella, se detuvo un segundo. Luego se alejó. Esperé hasta escuchar el leve clic de su puerta cerrándose otra vez. Por varios minutos no me moví. Solo miré el techo trazando las pequeñas grietas en el yeso que Alma alguna vez planeó repintar. Mi pecho dolía con algo crudo y que es inestable. Me había dicho que sus preguntas sobre el seguro eran por preocupación, no por codicia. Que sus miradas a los cajones eran para ayudarme a organizar, no para tomar lo que no era suyo. Pero ahora no había forma de malinterpretar lo que escuché. Me levanté de la cama y caminé descalza hasta la ventana. Afuera los magnolios estaban resbaladizos por la lluvia, sus ramas brillando bajo la tenue luz del farol. Mi reflejo en el cristal me sorprendió una mujer más vieja de lo que se sentía de pie, en camisón, dándose cuenta de que ya no reconocía al hijo que dormía al final del pasillo. Cuando Alma estaba enferma, hablaba del perdón como si fuera una disciplina. Perdonamos porque nos mantiene humanos, decía incluso cuando su cuerpo le fallaba. Yo asentía creyéndolo. Ahora el perdón se sentía como un lujo que no podía pagar. Fui al tocador, abrí el cajón inferior y saqué la caja fuerte pequeña donde guardaba mis papeles, estados de cuenta, seguro de vida, la escritura de la casa. Revisé cada carpeta con cuidado. Todo estaba en su lugar. Aún así, escribí una nota para mí. Llamar a Teresa mañana. Preguntar por notariar cambios. A las 2 de la mañana la casa estaba completamente quieta otra vez. Pero el silencio ya no se sentía como paz. Se sentía como espera. Me quedé despierta hasta que la primera luz tenue del amanecer tocó las cortinas. Cuando finalmente me levanté, me moví en silencio, cuidadosa de no despertarlo. El olor de los granos de café persistía débilmente en la cocina. Los había preparado la noche anterior, listos para la mañana. Los vertí en el filtro con las manos firmes a pesar del pulso que martillaba en mi garganta. Mientras la cafetera se llenaba, me encontré mirando hacia las escaleras, hacia su puerta cerrada y la oscuridad detrás. Hay momentos en la vida en que el duelo se transforma en algo más duro y frío. Esa mañana, cuando los primeros rayos tocaron el espejo del comedor y se fracturaron en luz por la pared, me di cuenta en qué se había convertido. Resolución. 2 días después de la noche sin dormir, el mundo afuera se volvió brillante y frío. La niebla se había levantado de las montañas, pero parecía haberse asentado dentro de mí. Preparé mi café como siempre, pero el aroma ya no me consolaba. La cocina alguna vez, mi lugar de calma, ahora se sentía como una sala de pruebas. Rafael salió temprano esa mañana, dejando una nota en la encimera que decía que iba a reunirse con un viejo amigo por una oportunidad de trabajo. Miré la nota por un largo rato, estudiando los familiares bucles de su letra. Alguna vez amé lo parecida que era a la de Alma redondeada, un poco desordenada, pero llena de vida. Ahora cada curva parecía ensayada. El silencio de la casa me dio espacio para pensar, y pensar era peligroso. Tomé el cuaderno de mi mesita, el que tenía sus palabras de esa noche, antes de que cambie el testamento. La tinta se había corrido un poco donde mi mano tembló.
Debajo de esas líneas añadí una nota nueva. Revisar cuentas. Mi laptop estaba en la esquina de la mesa del comedor. Alma siempre fue quien equilibraba las cuentas. Yo manejaba las compras, las facturas, las reparaciones. Nos confiábamos ciegamente. Cuando ella murió, las cuentas bancarias pasaron a ser mi responsabilidad, aunque apenas las toqué, salvo para pagar impuestos de la propiedad. Inicié sesión. Los números aparecieron en la pantalla familiares, pero erróneos. Una cuenta de ahorros, la que abrimos para emergencias, estaba más baja de lo que debía. Fruncí el ceño y revisé las transacciones. Ahí estaba un retiro pequeño de hace 3 días, justo por debajo de 15.000 pesos. Había sido en persona. El nombre en el comprobante adjunto al movimiento me congeló J. Alcázar. La firma debajo parecía la mía. Casi. Mi pecho se apretó. Tomé los lentes de lectura en la mesa y los acerqué a la pantalla. La forma de la J era demasiado afilada, la cola de la R demasiado recta. Quien la firmó había practicado. Por un largo momento no pude respirar. Luego imprimí el documento y lo doblé cuidadosamente en un sobre. Para el mediodía estaba en la sucursal del banco, en el centro, la misma donde Alma solía charlar con los cajeros sobre sus hijos. El gerente, el señor Vargas, me reconoció de inmediato y ofreció una pequeña sonrisa cortés que no llegó a sus ojos. «Señor Alcázar, lamento mucho lo de Alma», dijo. «Era una de nuestras clientas más amables». «Gracias», respondí estabilizando mi voz. «Solo necesito verificar algo». Nos sentamos en su escritorio de cristal. Le di el papel, mis dedos rozando el borde para evitar que temblaran. Lo miró, tecleó en su computadora y frunció el ceño ligeramente. «Así es, este retiro se procesó aquí el martes», dijo. «¿Recuerda haberlo hecho?» «No lo hice», respondí en voz baja. «Pero alguien sí», dudó bajando la voz. «Tenemos cámaras para transacciones en persona. Si desea, puedo solicitar las grabaciones, pero puede tomar unos días». Asentí. «Por favor, hágalo». Dudó otra vez, con una pequeña arruga formándose entre sus cejas. «Señora Alcázar, el cajero dijo que usted parecía más callada de lo usual esa mañana. Llevaba un abrigo gris, guantes negros. Firmó rápido. Casi me reí. No tengo guantes negros. Cuando salí del banco, el sol de invierno se había vuelto duro, reflejándose en los autos estacionados y las vitrinas de cristal. Me sentía vacía, como si algo sagrado dentro de mí hubiera sido reemplazado silenciosamente por pruebas. Conduciendo a casa, seguía pensando en la inclinación ensayada de mi firma, falsificada la mentira fácil detrás de su voz en el desayuno, y la forma en que dijo: «Yo me encargo, mamá». Ahora entendía lo que quería decir. En un semáforo abrí el papel doblado otra vez, mi nombre mirándome en una mano que no era la mía. La tinta brillaba débilmente bajo la luz del sol, mi identidad tomada prestada para un robo. Cuando llegué a la calle Magnolias, el auto de Rafael ya estaba en la entrada. Había vuelto temprano. A través de la ventana de la sala lo vi moverse por la cocina tranquilo y cómodo, como si el mundo no hubiera cambiado. Apagué el motor y me quedé ahí un momento, dejando que el silencio regresara. Mi pulso se estabilizó lento y deliberado. No habría más fingimientos. Los números no mentían y la letra tampoco. La verdad finalmente había salido a la luz. A la mañana siguiente el mundo se redujo a movimientos pequeños y deliberados, café servido sin ruido, cortinas entreabiertas, pasos medidos. Rafael salió temprano otra vez, diciendo que ibas a otra entrevista de trabajo. Esperé hasta que su auto dobló la esquina antes de soltar el aliento que no sabía que estaba conteniendo. El sobre del banco estaba en la encimera junto al recetario de Alma.
Seguía mirándolo como si el papel mismo pudiera acusarme de algo de cobardía, tal vez, o de incredulidad. Las pruebas lo cambian todo. Una vez que las tienes, no puedes volver a no saber. Un golpe suave pero firme llegó a la puerta trasera. Solo una persona en mi vida tocaba así. «Buenos días, Jimena», dijo Teresa cuando abrí. Estaba con el cabello recogido, el uniforme de enfermera aún planchado de su turno en el hospital, sosteniendo una bolsa de supermercado en un brazo. «Te traje sopa. Imaginé que no tendrías ganas de cocinar». Sonrió y por primera vez en días sentí algo cercano a la calidez. Teresa había estado ahí en cada etapa de la enfermedad de Alma, las noches cuando los tanques de oxígeno silbaban como tormentas lejanas, las tardes en que me obligaba a comer mientras revisaba signos vitales. Era más que una vecina. «Gracias», dije tomando la bolsa. «Siempre sabes cuándo aparecer». Me miró de cerca. «Has bajado de peso», dijo frunciendo el ceño. «Y tus manos, míralas». Bajé la vista. Un leve temblor recorría mis dedos mientras sostenía la bolsa. Intenté reírlo. «Solo nervios. No he dormido bien». Teresa dejó sus llaves en la encimera y cruzó los brazos. «¿Volvió?» La pregunta cayó pesada. «Sí», dije en voz baja. «Llegó la semana pasada». Suspiró frotándose la sien. «¿Y cómo va eso?», dudé. Luego serví té para ambas. «Está intentando», dije finalmente. «Ayuda en la casa, cocina el desayuno. Pero algo no se siente bien». Esperó como hacen las enfermeras con un silencio que invita a confesar. Tomé el sobre y lo deslicé por la mesa. Hubo un retiro de mi cuenta. 15.000 pesos. Alguien firmó con mi nombre. El banco dice que fui yo. La expresión de Teresa no cambió, pero su voz se suavizó. «¿Crees que fue él?» «Lo sé», dije. «Lo escuché en el teléfono la otra noche. Cree que estoy cambiando mi testamento». Exhaló lentamente. Luego sacó una silla y se sentó frente a mí. «Jimena, veo cosas como esta más seguido de lo que debería. Hijos, hijas, cuidadores. Gente que tiene buenas intenciones hasta que no las tiene. Los trabajadores sociales del hospital lidian con esto todo el tiempo». La miré fijamente. «¿Quieres decir que esto pasa a menudo?» «Más de lo que creerías», dijo. «El mes pasado una de mis pacientes, una maestra jubilada, casi pierde su casa porque su sobrino vació su cuenta. Hizo falta un detective para arreglarlo. Se especializa en casos de fraude a adultos mayores, sin hacer mucho ruido. Se llama Esteban Ruiz». Lo escribió en un pedazo de papel y lo deslizó hacia mí. La tinta se corrió ligeramente en la servilleta. «No quiero llamar a la policía», dije negando con la cabeza. «Es mi hijo». «No digo que tengas que denunciarlo», respondió suavemente. «Pero necesitas a alguien que sepa qué buscar. Si ya tomó dinero una vez, podría intentarlo de nuevo. No puedes manejar esto sola». Sus palabras eran simples, pero dejaron un peso atrás. Doblé la nota y la guardé bajo el documento del banco, los dos papeles presionándose como testigos. Comimos la sopa juntas en silencio. Afuera los magnolios estaban perdiendo sus últimas hojas, las ramas oscuras y desnudas contra el cielo nublado. Cuando Teresa se levantó para irse, tocó mi hombro ligeramente. «Llámalo Jimena, antes de que las cosas empeoren». Después de que se fue, la casa se sintió demasiado quieta. Caminé a la ventana viendo su auto desaparecer por la calle Magnolias. Mi reflejo en el cristal parecía tenue, casi transparente. Por primera vez me di cuenta de que el miedo podía medirse, no por lo fuerte que late tu corazón, sino por lo silenciosamente que empiezas a moverte. El detective Esteban Ruiz llegó 2 días después, justo después del mediodía, conduciendo un sedán sin distintivos, que parecía tan cansado como él. Teresa lo había llamado primero explicando lo suficiente para que no tuviera que hacerlo yo.
Cuando abrí la puerta, su expresión era tranquila, profesional. Un hombre que había visto demasiado de este tipo de cosas para sorprenderse. Jimena Alcázar preguntó extendiendo una mano. Esteban Ruiz, policía de San Miguel. Estoy aquí porque su vecina pensó que podría necesitar a alguien que escuche. Entró sin alboroto limpiándose los zapatos cuidadosamente en el tapete. Miró la casa no como invitado, sino como alguien que lee una habitación en busca de la verdad. Teresa dijo que tiene preocupaciones sobre su hijo. Dijo gentilmente. Así es, respondí. Mi voz me sorprendió firme, casi desapegada. Le di el sobre del banco y la lista de notas que había guardado. Fechas, palabras, cantidades. Las leyó en silencio, entrecerrando los ojos ligeramente. Tras una larga pausa asintió. Esto es un buen comienzo. Hizo bien en llevar un registro. Puedo echar un vistazo. Asentí. Se movió por la casa en silencio, notando las entradas, el espejo del pasillo, la cocina donde Rafael pasaba la mayoría de las mañanas. Dijo que él prepara su café todos los días ahora. Esteban estudió el diseño su mirada, deteniéndose en el estante de la esquina cerca del refrigerador, donde aún estaba el panel del viejo sistema de alarma. Alma había insistido en él hace años después de una serie de robos en la calle. ¿Todavía funciona?, preguntó. Creo que sí. Hace años que no lo usamos. Se agachó revisando los cables, luego me miró. Esto podría ser útil. Los cables están conectados a la línea principal. Podemos actualizarlo sin llamarlas atención. Si algo pasa, quedará grabado. Dudé pensando en la palabra grabado. Sonaba frío extraño, pero también como seguridad. ¿Él lo sabrá? No si lo hacemos bien, dijo Esteban. Usaremos una lente activada por movimiento pequeña, silenciosa. Solo necesitará actuar normal. Esa es la parte más difícil. ¿Normal? La palabra casi me hizo reír. Nada de esto se sentía normal ya. Aún así, asentí. Hágalo. Trabajó rápido instalando una lente pequeña en la carcasa del viejo sistema de alarma, conectándolas a un dispositivo no más grande que un libro. Cuando terminó la esquina parecía intacta. Me dejó su tarjeta y algunas instrucciones: mantener las puertas cerradas, tomar notas, llamar si me sentía insegura. Cuando se fue, se detuvo en la puerta. Está haciendo lo que debe, Jimena. No es traición protegerse. Después de que se fue me quedé en el silencio, escuchando el zumbido del refrigerador y el leve girar del ventilador de techo. Era extraño cómo la casa de repente se sentía más pequeña, como si también supiera un secreto ahora. Esa noche hice pequeños ajustes. Moví la llave de repuesto del macetero del porche al cajón cerrado de mi mesita. Reinicié las contraseñas de mis cuentas, cambié el código de la caja fuerte que Alma y yo compartíamos. Cada tarea me estabilizaba, cada pequeño acto como coser un desgarro en una tela que había estado deshilachándose por semanas. Cuando Rafael llegó a casa más tarde estaba lleno de un encanto fácil, hablando de un amigo que podría ayudarlo a empezar algo nuevo. Sonreí, asentí, le serví café. La taza azul estaba entre nosotros su superficie, captando la luz de la cocina. No notó que la caja de alarma sobre su hombro parpadeaba débilmente otra vez. Por primera vez en semanas no me sentí impotente. Me sentí despierta. El aroma del café llegó antes que la luz del sol. Abrí los ojos al gris pálido de la mañana y al leve tintineo de los platos abajo. Por un momento pensé que soñaba ese ritmo familiar de cucharas y puertas de armarios pertenecía a Alma. Luego una voz masculina rompió la ilusión. «Quédate en la cama, mamá. Yo me encargo del desayuno». Me senté lentamente. El reloj marcaba las 7:42. La alegría de Rafael resonaba por la casa brillante pero tensa como una canción tocada una nota demasiado alta.
Cuando bajé ya estaba en la estufa usando la misma camisa de cuadros que traía el día que llegó. Una sartén chisporroteaba con mantequilla y 2 tazas estaban en la encimera con vapor enroscándose sobre ellas. «Te levantaste temprano», dije. Giró sonriendo. No podía dormir. Pensé en hacer algo bueno por una vez. Me acerqué cuidadosa de no dejar que mi mirada se detuviera en las tazas. La pequeña cámara dentro de la caja de alarma observaba en silencio desde la esquina. «¡Qué considerado!», dije manteniendo mi tono parejo. «¿Qué ocasión es esta?». «Solo se me antojó», respondió raspando la espátula en la sartén, evitando mis ojos. «Has hecho tanto. Te debo un buen desayuno». Sus palabras eran suaves, tal vez demasiado. El ritmo de ellas sonaba ensayado como líneas que había repasado en su cabeza. Me apoyé en la encimera viéndolo moverse. Tomó el azucarero, vertió un poco en una taza, removió despacio. Luego se detuvo un poco demasiado. Capté el destello de duda, la rápida mirada hacia mí antes de soltar la cuchara. Giró con una sonrisa que no encajaba del todo en su rostro. «Ya casi está». Sonreí de vuelta aunque mi estómago se tensó. Cada pequeño movimiento, la inclinación de la cafetera, el alcanzar la leche, se sentía coreografiado. Había pasado suficientes años corrigiendo ensayos para reconocer cuando algo estaba siendo actuado. Cuando puso la mesa, acercó mi silla. «Tú descansas hoy», dijo suavemente. «Déjame encargarme». Me senté doblando las manos en mi regazo, como hacía cuando esperaba malas noticias. Trajo los platos huevos revueltos, pan tostado, el aroma a canela del café que había preparado especial, como en los viejos tiempos, dijo. La luz del sol tocó su rostro, y por un instante, fugaz, vi a mi pequeño otra vez, el que construía fuertes en árboles, y me traía piñas como regalos. Ese recuerdo intentaba protegerlo incluso ahora. «Se ve delicioso», dije con voz baja. Levantó su taza la azul y me indicó que hiciera lo mismo. Bebimos juntos. El calor se extendió por mi boca, amargo en los bordes. Empezó a hablar de nuevo sobre planes, sobre tal vez arreglar el tejado la próxima semana. Pero sus ojos se desviaban demasiado a menudo hacia la cocina, como si verificara si algo invisible estaba funcionando. Cuando miró hacia otro lado, lo vi claramente. El alivio, la certeza. Lo que sea que había planeado, creía que había comenzado. Puse mi taza con cuidado y forcé una sonrisa. «Realmente no tenías que tomarte tantas molestias», dije. Rió suavemente. «Por ti, mamá, no es nada». El reloj seguía su tic-tac detrás de nosotros. La casa estaba llena del sonido de nuestra charla trivial y el leve zumbido del refrigerador. Afuera la luz del sol se extendía por la calle Magnolias. Adentro sentía las paredes acercarse el aire, espesándose con cada respiro. Me había ofrecido amabilidad esa mañana envuelta en calidez y rutina, y yo la había aceptado sabiendo exactamente qué contenía. La mañana comenzó como cualquier otra. Una fina capa de niebla presionaba contra las ventanas de la cocina, y el olor a granos tostados flotaba por la casa. Me quedé en el pasillo fuera de la vista, escuchando a Rafael moverse con una confianza que había crecido demasiado rápido en la última semana. El sonido de la licuadora zumbó seguido por el roce de una cuchara contra la cerámica. Desde donde estaba podía ver su reflejo en el espejo del comedor, el espejo de Alma, el que alguna vez reflejó risas y luz de velas. Ahora servía para otro propósito. Lo había inclinado ligeramente la noche anterior, justo lo suficiente para captar la vista completa de la encimera. Rafael se movía con cuidado como hombre que evita hacer ruido en una habitación llena de cristal. Puso 2 tazas en la encimera, una blanca, una azul. La azul había sido un regalo de Alma en nuestro 25º aniversario.
La compró en una feria de cerámica diciendo que combinaba con el color del cielo el día que nos conocimos. Era la taza que usaba cada mañana desde que ella murió. Abrió un cajón, sacó una botella ámbar pequeña y desenroscó la tapa. La luz atrapó la etiqueta el tiempo suficiente para que leyera parte de ella. Zolpidem, 10 pilgrims. Las pastillas tintinearon suavemente contra la encimera mientras las vertía en su palma. Mi corazón latió una vez, luego pareció detenerse. Tomó el mango de un cuchillo de mantequilla y lo presionó triturando las tabletas hasta convertirlas en un polvo blanco fino. El sonido era leve pero implacable metal contra madera, paciencia contra traición. Sus hombros subían y bajaban con el ritmo su respiración constante. Cuando levantó el cuchillo, el polvo se adhería al borde como harina. Podrías ya haber entrado entonces. Podría Vix haber dicho su nombre roto, la ilusión preguntado por qué. Pero no lo hice. En cambio, me quedé perfectamente quieta, como haces cuando ves la verdad revelarse y sabes que no hay forma de dejar de verla. Rafael se inclinó sobre la encimera y barrió el polvo en la taza azul golpeándola hasta que cada rastro desapareció bajo el remolino del café. Añadió una cucharada de azúcar, siempre recordaba cómo lo tomaba, y removió despacio el metal tintineando contra la porcelana. Miró hacia el pasillo una vez como si sintiera ojos sobre él. Contuve la respiración hasta que volvió a girarse. Sus movimientos eran metódicos sin prisas. Incluso tarareaba bajo su aliento una canción que no reconocí, pero que debió haber silbado de niño. El sonido tan inocente, tan familiar, cortó más profundo que cualquier acusación. Cuando terminó, vertió leche en ambas tazas, limpió la encimera con una servilleta de papel y la tiró a la basura. La taza azul fue al lado de una servilleta doblada en la bandeja. La blanca la siguió. Se quedó un momento con las manos apoyadas en la encimera mirando su trabajo. Luego sonrió pequeña, satisfecha, casi tierna. Retrocedí a las sombras cuando giró. Mis dedos apretaron el marco de la puerta hasta que dolieron. La calma que había practicado por días se mantuvo, pero dentro algo se rompió en dos. Caminó al comedor con la bandeja equilibrada fácilmente en sus manos. El reflejo en el espejo lo mostró deteniéndose en la entrada, ajustando su sonrisa antes de llamarme. «El café está listo, mamá». Su voz era brillante, casi alegre, como si este fuera el comienzo de un día cualquiera. Esperé hasta que desapareció por la esquina, luego exhalé con todo mi cuerpo temblando por el esfuerzo del silencio. En el espejo aún podía ver la cocina, la encimera vacía, la botella ámbar pequeña donde la había dejado. La luz de la mañana atrapó su etiqueta otra vez, justo lo suficiente para que la cámara escondida cerca de la caja de alarma también la viera. Por un segundo fugaz, imaginé la voz de Alma susurrando detrás de mí. «Calma como siempre. No lo detengas. Deja que la verdad se muestre». Así que no lo hice. Me sequé el sudor de las palmas, estabilicé mi respiración y seguí el sonido de sus pasos hacia el comedor. La taza azul esperaba en mi lado de la mesa, su vapor, enroscándose hacia arriba en cintas elegantes, hermosa y mortal, en igual medida. La bandeja tembló ligeramente en las manos de Rafael mientras la ponía en la mesa, aunque su sonrisa nunca vaciló. «Mereces una mañana libre», dijo deslizando la taza azul hacia mí. «Todo está listo, justo como te gusta». Forcé mi voz a mantenerse firme. «Has sido muy considerado últimamente, Rafael». Rió suavemente, desestimando el cumplido. «Supongo que al fin aprendí de la mejor». El aroma a canela flotaba desde la taza, denso y reconfortante, envolviendo los bordes de mi miedo. La miré observando cómo el vapor se enroscaba y desaparecía en la luz del sol que se filtraba por la ventana. La había hecho parecer perfecta, cuidadosa, practicada, familiar.
Se giró hacia el refrigerador. «Casi olvido la leche», dijo con ligereza dando unos pasos. Ese fue mi momento. Me levanté las patas de la silla apenas susurrando contra el suelo. Mis manos no temblaron, ya no. Un pequeño movimiento. Eso fue todo lo que tomó. Cambié las tazas. La blanca se deslizó a mi lugar. La azul, su obra maestra, tomó el suyo. Para cuando regresó estaba sentada otra vez, calma como piedra. Vertió leche en su taza primero, luego en la mía sonriendo, mientras dejaba el cartón. «¿Ves? Perfecto. Así es», dije escuchando el tono constante de mi propia voz. «Perfecto». Tomó asiento frente a mí doblando las manos como si esperara una bendición. Por un momento vi al niño que una vez fue con manchas de lodo del patio, preguntándome si aún lo querría después de romper una ventana. Lo quise. Siempre lo quise. El amor me había cegado antes, pero no hoy. Levantó su taza al azul y tomó el primer sorbo. Sus ojos parpadearon hacia arriba buscando confirmación. Sonreí débilmente. «¿Está bueno?», pregunté. Asintió. «Mejor que el tuyo, apuesto». Envolví mis dedos alrededor de la taza blanca. La porcelana estaba tibia, no quemaba. Dentro solo café, nada más. Ahora podía oler la diferencia. El leve dulzor medicinal que se adhería al suyo no estaba en el mío. Habló mientras bebía su voz rápida, casi efusiva. «He estado pensando, mamá, en la casa. Es mucho para que manejes sola. Tal vez podríamos hacer un plan. Sabes simplificar las cosas». «Ya veo», dije trazando el borde de mi taza. Tomó otro trago. Yo podría encargarme del papeleo. Ahora tengo tiempo. Mi garganta se apretó no por miedo, sino por algo más antiguo, más profundo. Una tristeza que finalmente se había convertido en claridad. Pensaba que aún estaba ciega, aún aferrada a la fantasía de que el amor podía borrar la intención. No sabía que la cámara sobre su hombro grababa cada palabra, cada sorbo, cada mentira disfrazada de bondad. Sonrió otra vez, pero los bordes comenzaban a desdibujarse. Un brillo de sudor se acumulaba en su sien. Tal vez, la próxima semana nosotros... Se detuvo a media frase parpadeando con fuerza. Mantuve mi voz baja. «Deberías tomar tu café antes de que se enfríe». Rió débilmente frotándose la frente. «Sí, supongo que solo necesito despertar». El reloj dio un tic agudo y hueco. Tomé un sorbo del mío amargo real, sin adulterar, y lo observé por encima del borde de la taza. El aire entre nosotros estaba en silencio, pero vivo, cargado con el conocimiento de que por primera vez él no tenía el control. No tenía idea de lo que acababa de hacer. Y no tenía ninguna intención de detenerlo. El reloj en la pared tic-tacaba suavemente cada segundo estirado, como un hilo tirado demasiado. Rafael seguía hablando, seguía sonriendo, aunque los bordes de esa sonrisa comenzaban a deslizarse. Sus dedos trazaban el borde de la taza azul girándola en pequeños círculos sin darse cuenta. «Entonces, sí», murmuró la casa. «Si planeamos bien podríamos venderla, buscarte algo más fácil. ¿Te gustaría? ¿Verdad?» Su tono vacilaba más ligero de lo que debería, como si ni él creyera lo que decía. «¿Quieres vender la casa?», repetí manteniendo mi voz suave, casi curiosa. Parpadeó con fuerza, se frotó los ojos. «Solo pensando en el futuro. Impuestos. Reparaciones. No necesitas todo este espacio, mamá. Estás...». Se desvaneció la siguiente palabra disolviéndose en un suspiro. «¿Estás cansada?». Lo observé moverse en la silla, sus movimientos, ralentizándose su habla, volviéndose más espesa. Una gota de sudor rodó por su sien. Intentó limpiarla, pero falló su mano temblando, ligeramente. «Rafael», dije en voz baja. «¿Estás bien? Sí, estoy bien». Dio una pequeña risa que se quebró a la mitad. «Supongo que solo necesito más café. No dormí mucho. Demasiado en la cabeza».
Alcanzó la taza otra vez sus dedos torpes alrededor del asa. El líquido se derramó al levantarlas a sus labios. «¿Qué tienes en la cabeza?», pregunté. Tragó, luego puso la taza abajo demasiado rápido. «Es solo que... las cosas se pusieron feas». «¿Sí?». «Después de que la empresa quebró. Los inversionistas se volvieron contra mí. Dijeron que debía más de lo que podía pagar. No te conté porque te preocuparías. Y luego, cuando mamá murió...». Su voz se quebró su cabeza inclinándose ligeramente. Pensé que tal vez podría arreglarlo, vender algunas cosas, ganar tiempo. Sus palabras se desdibujaban arrastradas en los bordes. Apenas podía distinguirlas. «No quería lastimarte, mamá. Solo necesitaba una salida. Una salida». Eso era lo que había estado persiguiendo por años a través de trabajos, mentiras, deudas y promesas que siempre se desvanecían en la misma nube de encanto. Se recostó en la silla parpadeando lento, sus pupilas opacándose. «Siempre me perdonaste», susurró con los ojos cerrándose por un momento. «Siempre dijiste que podía volver a casa». «¿Lo hice?», dije suavemente, «y volviste a casa». Inclinó la cabeza con confusión parpadeando. «¿No estás enojada?». Me levanté con las rodillas firmes, aunque el aire a mi alrededor se sentía más pesado con cada respiro. «No, Rafael», dije. «No estoy enojada». Sonrió débilmente como niño arrullado por el consuelo e intentó hablar otra vez, pero las palabras se disolvieron en un gemido. Su codo resbaló de la mesa. La taza rodó y cayó aterrizando suavemente en la alfombra con un sonido sordo. Se tambaleó una vez, luego se desplomó hacia adelante, atrapando el borde de la silla antes de deslizarse al suelo. Su respiración venía superficial y regular. Por un momento solo estuve ahí, el mundo reduciéndose al sonido de la lluvia, comenzando otra vez contra las ventanas. Pensé en los años que pasé perdonándolo, excusándolo, construyendo una vida alrededor de la creencia de que el amor podía curar lo que no podía ver. Luego me moví. Encontré el teléfono, marqué el 911 y di la dirección con una voz que no tembló. «Mi hijo se desplomó», dije. «Respira, pero apenas. Por favor, manden una ambulancia». El operador hizo preguntas cuánto tiempo que había tomado y respondí mecánicamente cada palabra cayendo en perfecto orden, como si la hubiera ensayado. Cuando dijo que la ayuda estaba en camino, colgué y llamé a Esteban. Respondió al segundo timbre. «Jimena pasó», dije. «El café. Tengo la botella, las tazas, todo. Está vivo, pero no sé por cuánto tiempo». «Voy para allá», respondió Esteban. «Quédate tranquila, no toques nada más». Me agaché junto a Rafael apartando el cabello húmedo de su frente. Su respiración era superficial, desigual. Por un momento vi solo al niño que había sido el que se dormía en mi regazo, después de largos viajes en auto, su cabeza pesada en mi hombro confiando en que lo llevaría a casa. «Quédate conmigo», susurré. Sus ojos se abrieron desenfocados y sus labios formaron una palabra que no pude escuchar. Luego se cerraron otra vez, su cuerpo quedándose quieto, salvo por el leve subir y bajar de su pecho. El sonido de las sirenas comenzó a resonar débilmente a lo lejos. Me quedé ahí en el suelo junto a él, mi mano descansando en su brazo, la taza azul entre nosotros, como una confesión que ninguno podía retirar. La casa se sentía más pequeña con la policía dentro. Sus radios crujían suavemente los pasos amortiguados sobre la alfombra donde Rafael había caído. La pausta en la ambulancia ya se había ido llevándolo al Hospital Ángeles bajo sedación y observación. Vi las luces rojas desvanecerse por la calle Magnolias hasta que la oscuridad las cubrió. Ahora todo lo que quedaba era limpiar, o más bien, probar. El detective Esteban estaba en el comedor con los brazos cruzados, su expresión firme pero seria. «¿Dices que la cámara lo grabó?»,
Asentí con las manos dobladas para detener el temblor. La grabación está en el disco de respaldo en mi estudio. Ha estado grabando desde que la reconectaste. Me siguió al pequeño cuarto donde Alma guardaba sus materiales de arte. El viejo monitor cobró vida con un zumbido y Esteban insertó la memoria USB que trajo. «Veamos en qué no se dio cuenta tu hijo que estaba actuando», dijo en voz baja. La pantalla parpadeó. Luego se llenó con la imagen familiar de mi cocina, luz brillante de la mañana, encimeras impecables. Rafael entró en el cuadro casual tarareando. Ambos observamos en silencio, mientras sacaba la botella ámbar, la desenroscaba y vertía las pastillas en su mano. El sonido llegó débilmente plástico contra madera, el golpe seco del mango del cuchillo, mientras las trituraba. Luego el polvo, la taza azul, el remolino de la cuchara. Esteban no habló, solo exhaló una vez, lento y parejo. Esto es tan claro como puede ser. Dejó que el video corriera un momento más, mostrándome entrar a la habitación después tranquila, inconsciente, o fingiendo estarlo. Cuando el archivo terminó, se giró hacia mí. «Necesitaremos una copia de esto. Resistirá en la corte. La toxicología coincidirá». Señalé la encimera donde había colocado la evidencia, exactamente como me indicaron la taza, la botella selladas en una bolsa de plástico que solo manipulé con guantes. «Usé los guantes que dejaste», dije. «No toqué nada». Esteban asintió aprobatoriamente poniéndose sus propios guantes de látex antes de embolsar los artículos en sobres de evidencia. La botella tintineó suavemente contra la porcelana. «Nuestro laboratorio analizará esto», dijo. «El zolpidem debería aparecer tanto en su sangre como en los residuos aquí». Por un momento las palabras se desdibujaron en el aire. Sabía que debería sentirme reivindicada, que tenía razón, que el peligro no era imaginado, pero la satisfacción nunca llegó. Verlo en pantalla, ver los movimientos de mi hijo grabados sin piedad, ya no se sentía como prueba. Se sentía como una esquela escrita de antemano. «Lo acusarán, ¿verdad?», pregunté. Esteban me miró con cuidado. «Intento de envenenamiento, fraude, posiblemente explotación financiera, dependiendo de los registros de la cuenta. Pero el fiscal considerará la intención, el historial, la cooperación. No está fuera del alcance del sistema, pero tampoco está más allá de la ayuda. ¡Ayuda!». La palabra quedó pesada en la habitación. Recogió sus archivos, luego se detuvo en la puerta. «Hiciste lo correcto, Jimena. Te protegiste. Eso es lo que importa». Asentí, aunque mi garganta ardía. Cuando la puerta se cerró tras él, el silencio regresó denso y hueco. El espejo en el comedor aún atrapaba la luz del pasillo, y por un momento reflejó la escena de antes, la bandeja, el vapor, el momento en que todo cambió. Caminé y lo giré hacia la pared. El reflejo ya no necesitaba verse. La verdad ya había hablado. Afuera un solo auto de policía esperaba en la acera, sus faros barriendo los magnolios. El sonido del motor se desvaneció al alejarse, dejándome sola otra vez. Vindicación y duelo. Dos lados del mismo aliento. Inhalé uno, exhalé el otro, y no sentí ninguno como victoria. El centro de detención olía levemente a desinfectante y papel viejo. El oficial en el mostrador habló suavemente cuando pidió mi identificación, su tono practicado para quienes llegaban buscando algo que no podían nombrar. La entregué, firmé el registro de visitantes y esperé mientras la puerta zumbaba al abrirse. La sala de visitas estaba dividida por un cristal grueso, taburetes de metal atornillados al suelo y un teléfono angosto a cada lado. El zumbido de las luces fluorescentes llenaba el aire. Cuando trajeron a Rafael casi no lo reconocí. Su piel parecía gris bajo la luz dura, su cabello sucio, su postura pequeña.
El traje naranja colgaba suelto en sus hombros. Pero fueron sus ojos los que me detuvieron, los mismos ojos que alguna vez tuvieron picardía, curiosidad, desafío. Ahora estaban vacíos buscando algo que ya no estaba ahí. Tomó el teléfono primero. Hice lo mismo sintiendo el plástico frío contra mi oído. Por un largo momento solo nos miramos. Mamá dijo finalmente. Su voz se quebró en la palabra. No sé ni qué decir. Entonces no empieces con excusas, respondí suavemente. Tragó saliva apretando el teléfono más fuerte. Nunca quise lastimarte, lo juro. Estaba desesperado, tomé decisiones estúpidas y no pensé... No dije, sí pensaste. Planeaste. Solo esperabas que no lo viera. Se estremeció. Estaba hundido, mamá. Las deudas, las llamadas no paraban. No te conté porque te preocuparías. Y luego cuando mamá murió... Sus ojos se llenaron de lágrimas haciéndolo parecer más joven, casi frágil. Por favor, diles que fue un error. Buscaré ayuda. Lo devolveré. Solo necesito que digas que no fue mi intención. Cerré los ojos por un momento, escuchando el leve zumbido de la luz fluorescente sobre nosotros. Mi reflejo en el cristal flotaba sobre el suyo como una sombra, dos vidas separadas, por lo que no podía deshacerse. Cuando abrí los ojos de nuevo, mi voz salió calma, casi tierna. Las intenciones no reescriben las acciones, Rafael. Parpadeó negando con la cabeza. Eres mi madre. Se supone que debes protegerme. ¿Lo hice? Dije. Te protegí más tiempo del que debí, de las consecuencias de ti mismo, de la verdad. Eso termina aquí. Presionó su palma contra el cristal. Por favor, mamá, no hagas esto. No puedo... No levanté mi mano para encontrar la suya. La distancia entre nosotros no era solo el cristal. Eran los años de silencio, las mentiras, las pequeñas traiciones que nos llevaron aquí. Las acusaciones se mantienen, dije en voz baja. No hago esto para castigarte. Lo hago para que algo en esta familia finalmente deje de repetirse. Por un momento ninguno se movió. Su mano cayó lentamente dejando una leve huella en el cristal. El guardia apareció en la puerta señalando el fin de la visita. Los hombros de Rafael se hundieron, su rostro girado hacia el suelo. Me levanté aún sosteniendo el teléfono. Todavía puedes elegir quién eres, dije. Pero ya no puedo elegirlo por ti. No levantó la vista mientras lo llevaban. Cuando salí el aire estaba frío y limpio. El viento traía el aroma de lluvia desde las montañas, agudo y vivo. Lo respiré y por primera vez en mucho tiempo no dolió exhalar. La primavera volvió lentamente ese año como si no estuviera segura de ser bienvenida. Los magnolios afuera de la casa florecieron tarde, sus pétalos blancos pesados con la lluvia. Para cuando cayeron el aire, olía a tierra húmeda y algo nuevo, posibilidad tal vez. Habían pasado 6 meses desde la sentencia de Rafael. Las noticias llegaron en silencio. Un acuerdo de culpabilidad. Una condena reducida por cooperación, rehabilitación obligatoria. No asistí a la audiencia. Mi presencia habría significado reconocimiento, y Yapi ya había dicho todo lo que necesitaba a través del silencio. La casa en la calle Magnolias ya no resonaba de la misma manera. Vendí la mayoría de los muebles de Alma y conservé solo lo que se sentía vivo en la memoria. El reloj que aún perdía 2 minutos al día. El sillón junto a la ventana donde ella solía leer en voz alta y el espejo que había girado hacia la pared. La habitación se sentía más ligera sin su mirada vigilante. Lo que quedó de mis ahorros lo dividí entre organizaciones benéficas, una de ellas cercana a mi corazón. Fue idea de Teresa en realidad. Llegó un domingo por la tarde con una carpeta bajo el brazo, su insignia de enfermera aún prendida en su uniforme. ¿Sabes cuántas viudas en este pueblo no saben leer lo suficiente para manejar sus papeles médicos?, dijo dejando la carpeta en la mesa.
o jubilados demasiado avergonzados para pedir ayuda con sus cuentas. Podrías empezar algo, Jimena. Siempre has tenido la paciencia para eso. La miré insegura de si lo decía como desafío o como bondad. Tal vez ambos. 3 meses después, el viejo anexo de la biblioteca en el centro reabrió bajo un nuevo nombre, la sala de lectura. No era grandioso, solo 2 habitaciones soleadas llenas de libros donados, una docena de sillas disparejas y una pizarra que encontré en una venta de garaje. Pero la primera mañana, 10 mujeres cruzaron la puerta con cuadernos y sonrisas tímidas. Todas eran mayores, algunas viudas, algunas simplemente solas. Leímos juntas tropezando con palabras y riendo cuando las confundíamos. Les enseñé a llenar formularios en línea, a leer etiquetas de recetas médicas, a escribir cartas a sus nietos. El aire estaba cálido con el suave zumbido del propósito. Teresa ayudaba los fines de semana, siempre llegando con sopa y chismes del hospital. «Te estás volviendo una celebridad local», bromeó una vez limpiando la pizarra. «Todos te llaman la señora que cambió el duelo por gramática». Reí y por primera vez no sonó como la voz de otra persona. Esteban pasaba de vez en cuando, nunca de uniforme. La primera vez trajo una bolsa de café molido y una sonrisa tranquila. «Escuché que tu programa salió en el periódico», dijo. «Pensé en verlo por mí mismo». Nos sentamos en la esquina trasera de la sala de lectura con las tazas humeando entre nosotros. Afuera la luz del sol se derramaba sobre los estantes. «¿Cómo lo llevas?», preguntó. «Mantengo la mente ocupada», dije. «Eso ayuda». Asintió mirando al grupo de mujeres inclinadas sobre sus hojas de trabajo. «Construiste algo bueno aquí, Jimena». Tal vez dije viendo a una de ellas trazar su nombre con letras cuidadosas. O tal vez solo construí lo que faltaba. Cuando se fue, el aroma de su café persistió en el aire, un recordatorio de una calidez ganada, no regalada. Esa noche, después de cerrar, caminé a casa a pie. Los magnolios habían comenzado a florecer otra vez, sus pétalos suaves y limpios, contra la luz que se desvanecía. Cuando llegué al porche noté una pequeña placa de latón fijada junto a la puerta. Teresa debió haberla instalado sin decirme. Decía simplemente, «Hogar solo por invitación». Tracé las letras con la yema del dedo sonriendo. La casa ya no se sentía embrujada. Se sentía elegida. Adentro preparé una sola taza de té y me senté junto a la ventana con el suave murmullo de la ciudad al fondo. La noche se acercaba gentil y familiar como un libro que finalmente se cierra en la página correcta. La luz de la primavera volvió a San Miguel suave y permisiva, derramándose sobre el porche como miel. Desde donde estaba sentada, los magnolios a lo largo de la calle brillaban blancos otra vez, sus pétalos flotando perezosamente por el aire. La placa de latón junto a la puerta atrapaba la luz del sol, las palabras grabadas profundas y seguras, «Hogar solo por invitación». Había pasado casi un año desde el juicio. El tiempo no había borrado lo que pasó, pero había suavizado sus bordes. La casa ya no se sentía como una jaula de memoria. Respiraba otra vez ventanas abiertas, cortinas descorridas, habitaciones llenas de risas de los voluntarios de la sala de lectura, que a veces pasaban por un té. Teresa venía casi todos los domingos, siempre trayendo algo, panecillos frescos, flores, o simplemente su presencia, que llenaba el silencio mejor que cualquier palabra. Esteban pasaba de vez en cuando también, siempre cuidadoso, siempre amable, nunca indagando. Nos sentábamos en el porche y veíamos al vecindario cobrar vida a nuestras charlas ligeras y sin prisas. En la sala, el espejo que alguna vez lo presenció todo ahora miraba hacia la pared, cubierto con una tela azul pálida. Algunas verdades una vez dichas
ya no necesitaban reflejarse. Había paz en lo cotidiano otra vez, el ritmo lento de las mañanas, el peso de un libro en mi regazo, el sonido del viento entre los magnolios susurrando, en lugar de acusar. Pero algunas noches, cuando la casa se silenciaba y el té se enfriaba en mis manos, mi mirada se desviaba hacia el cajón del escritorio, en mi estudio. Ahí estaba la carta sellada en un sobre blanco sencillo, mi nombre escrito con la cuidadosa letra de Rafael. Llegó hace meses a través de su abogado sin dirección de remitente. Leí la primera línea a través del papel fino del sobre «Mamá, no espero perdón». Y luego la dejé ahí. Todavía estaba ahí intacta. Algunas puertas aprendí. Es mejor dejarlas cerradas, no por amargura, sino por preservación. No lo odiaba, quizás lo opuesto. Había una especie de piedad tranquila en elegir no reabrir una herida que ya había cicatrizado. Dejé que el sistema de justicia cargara lo que yo ya no podía. Esa mañana, mientras el sol subía más alto, me levanté y tracé el borde de la placa junto a la puerta. El metal se había calentado bajo la luz. La libertad, me di cuenta, no es algo que recibes. Es algo que practicas, un límite, una elección, un día a la vez. Me giré hacia la casa. El aroma de los magnolios se colaba por las ventanas abiertas, mezclándose con el leve sonido de risas desde la calle. Mis pasos eran firmes, ligeros. La puerta se cerró suavemente detrás de mí. El cerrojo hizo clic una vez, claro y seguro, un sonido que ya no significaba miedo. Significaba paz.